de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Este tema es también como bien profundo, ¿no? Tenemos que empezar a entender desde que estamos en el vientre de nuestra madre y estamos en una burbuja donde todo nos llega. O sea, estamos esos 9 meses formándonos en el vientre y todo nos llega, estamos cómodos, estamos, mejor dicho, como si fuera el paraíso. Pero el primer choque es cuando se concilia y se da luz, cuando se corta el cordón umbilical y, y lloramos por primera vez, en este caso, o como pasa en la mayoría de los casos, el niño llora. ¿Por qué llora? Porque lo han sacado de su comodidad. Y cuando él toca el mundo exterior, lo primero que siente es una sensación que no es, porque él viene de estar cómodo, o sea, ¿por qué tengo que salir de acá, de esta comodidad? Y empieza a enfrentar, o sea, desde que nacemos empezamos a sentir ciertas cosas, inclusive algunos, hoy día los que estudian este tema, saben desde que el papá lanza frases negativas o la mamá frases negativas y estamos en el vientre de nuestra madre, ya escuchamos y ya empezamos a sentir cosas, a sentir heridas, a sentir emociones que no van con nuestro ser. Por eso se dice que debe tocarse la pancita, que debe esto. O sea, empieza desde ese momento una serie de heridas emocionales. Y en el caso de nosotros, pues, como hemos visto, no es una adicción, hay un ciclo de adicción física, pero nuestro problema radica en el alma, en las heridas emocionales que tenemos. Por eso es tan importante sanar ese niño interior que tenemos todos. O sea, entregar esas heridas al Señor. Y en este caso, en el pasaje que leímos, Jesús le dice a Nicodemo que os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Él no entendía lo que le quería decir Jesús. Sí, nosotros ya nacimos físicamente, y muchas veces el desenlace de nuestro consumo fueron esas heridas emocionales que alcanzamos, esas heridas emocionales que nos afectamos, esas heridas que aprendimos a no creer, a no sentir, a no confiar. A través del tiempo hemos empezado a crear esto, tal vez por la educación que nos dieron, o por el ambiente familiar que se veía, o por un hogar disfuncional donde no estaba nuestro padre, donde no estaba nuestra madre, o faltó alguno de los dos en algún momento y nuestra mamá en su buena voluntad quiso suplir y hacer las veces. No, muchas dicen, no es que yo soy mamá y papá, nadie puede ser mamá y papá a la vez, o es uno o es el otro. Sí, te le puedes dar lo económico como mamá, le puedes brindar cierto afecto, pero ese vacío ya va a estar ahí, porque lo que constituyó Dios fue una familia completa, papá y mamá, y se multiplicarán y se señorearán y tendrán una familia, y cuando se viola eso, pues ya empiezan ciertas heridas emocionales en nuestra vida, y empezamos a perder confianza. En la mayoría de los casos y en todos estos 25 años que he visto y he visitado fundaciones, casi siempre falta una de las dos figuras. O como decíamos en clases pasadas, nos crió la abuela, nos crió el abuelo o nos crió una tía. ¿Cómo hacen? ¿Por qué se desencadenó toda esta vida, toda esta vida de heridas emocionales? Porque siempre faltó algo, siempre hay un vacío. Eh, Cuando alguien siente un dolor, se dirige a una droguería, compra un Advil, qué sé yo, cualquier tipo de medicina para un dolor físico. Puede ser un dolor de muela, puede ser un lumbago, puede ser un músculo. Siempre te van a vender una medicina. Pero para las heridas del alma, ¿qué medicina se vende? Y tal vez por eso los psicoactivos les llaman droga, porque son las que medican nuestra alma y nosotros inconscientemente actuamos.
frente a eso. Y cuando encontramos el escape y consumimos por primera vez o la probamos, tal vez por un amigo, o tal vez porque quisimos, o tal vez porque nos ofrecieron una discoteca, qué sé yo, cada uno sabe a qué punto llegamos. Como teníamos ciertas heridas que ni siquiera nosotros las entendemos, cuando probamos la droga por primera vez se convierte en nuestra medicina y en nuestro amigo. Y ahí estancamos nuestro crecimiento de madurez. Por eso los expertos y en libros que yo he leído dicen que si tú probaste la droga a los 12 años, ahí se estancó tu madurez como ser humano y no pudiste continuar. O sea, llegas a los 30 y a los 40 y en algunos casos hasta los 50 años y inconscientemente, repito, seguimos comportándonos como el niño de 12 años y no maduramos en esas partes. Y nos llaman y entonces decimos, no, mamá, es que tráigame la crema dental, el cepillo. O sea, seguimos siendo niños, seguimos actuando como niños, no maduramos, no entendemos la magnitud del problema muchas veces, porque esas heridas emocionales están ahí. Yo algún día de los que me educaron a mí y la metodología que yo viví fue muy importante para mi vida, porque en algún momento tuve que ir a donde mi padre, en este caso, que muchas veces me faltó, porque pues, yo no soy ajeno de lo que estoy hablando, y tuve que acercarme a él y decirle, papá, ¿usted se acuerda cuando usted hizo esto, hizo aquello, que yo tenía como 5 o 6 años? Y él me dijo, sí, tal vez me acuerdo. Y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque vengo a pedirte perdón por eso. Vengo a sanar mi alma de esta herida emocional que he cargado durante 30, 40, 35 años, cargando esta herida emocional. Y él me dijo, él se sorprendió, ¿sí? Y me dijo, ¿cómo así, hijo? ¿Qué pasó? Y dije, no, porque si yo no sano mi alma, difícilmente sano mi vida, porque voy a seguir buscando medicamentos para sanar estas heridas emocionales o para medicarlas mientras tanto, porque la enfermedad sigue ahí. Me dijo, bueno, mijo, yo te perdono, aunque yo soy el que debería pedir perdón. No, el que pide perdón en este caso es el que está herido. Y eso se llama nacer de nuevo, porque tengo que olvidarme desde los 5 años qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo viví, qué fue lo que me pasó en mi vida. Tal vez te intentaron violar, tal vez te intentaron dar un billetico y te fueron jalando por una pieza y tenías 6 años y claro, como no estaba la figura paterna o la figura materna, vos vivías solo y entonces la tía se descuidaba contigo y el vecino te cogió y te tocó y empezaste en una serie de días que vos ni las entendés hasta ahora. O empezaste en madurez, o tu papá armaba fiestas en la casa y te decía, mijo, venga, es un berraco con 7 años, pruebe el trago, tome su primer trago. O sea, desde ahí ya empezaron los problemas en nuestra vida. Entonces ahí es donde tenemos que sanar. Por eso es tan importante esta parte de sanar ese niño interior que tenemos adentro, esas heridas emocionales que nos llevan. ¿Sí? Y para poder eso, o sea, miren este lema que lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Dios no echa vino nuevo en odres viejos, porque cuando naces de nuevo, ahí es donde él agrega, es necesario nacer del agua y del espíritu para poder que ministre, porque como siempre lo hemos dicho, mucha gente se lee la Biblia, pero siguen cargando ese pasado ahí, esas heridas emocionales que necesitamos sanar, son importantísimas. Si no sanamos esas heridas emocionales en nuestras vidas, vamos a seguir siendo ese niño, ¿sí? Vamos a seguir siendo ese niño que probó la droga a los 12 años, pero que desde los 5, que es exactamente la edad donde empezamos a tener uso de razón, ¿sí? Y en este caso de Jesús y Nicodemo, es el programa real, o sea, no es el programa de rehabilitación, es el programa de regeneración. El programa de rehabilitación en este caso es como si cuando se le parte la pata a una mesa y vos la llevas a una ebanistería y le decís al ebanista, restáureme esta mesa. Y él dice, ah, listo, yo vuelvo y le hago la pata. Pero si usted le dice, no, yo necesito que la desarme toda y que vuelva y me la haga y vuelva y la pinte y la deje como nueva.
Ese es el programa de regeneración. Ir hasta los 5 años, acordémonos, cada uno sabe, y empecemos en este tratamiento, en este tema que es tan importante, a sanar nuestras heridas emocionales. Cada uno sabemos qué es lo que cargamos. Cada uno sabemos el resentimiento que tenemos. Cada uno aprendió a no confiar cuando te dijeron, yo le traigo un carrito. Esté ahí juicioso que yo lo traigo, y se le olvidó por los afanes de la vida a tu papá, a tu mamá o el que te lo haya prometido. Y uno de niño todo lo cree. Por eso es que es tan importante que Jesús toca este tema acá, que es necesario nacer de nuevo, porque uno lo cree, uno lo tiene que creer. Es como creer de que Dios nos va a dar la mano en este proceso para nosotros salir adelante. Pero si usted duda por un momento, no se hace como niño, porque como usted ha aprendido a través de su vida a no creer, a no confiar, ¿sí? Entonces usted la lleva y él sí, o se la rehabilita o se la regenera. Usted decide. Cada uno de nosotros decidimos si verdaderamente queremos sanar. Por eso cargamos y cargamos y cargamos heridas emocionales en nuestra vida. Y le cargamos la cruz a otro. Y cuando llegamos a los procesos, a las metodologías, a los sistemas terapéuticos, a los sistemas TEO, como quiera llamarlo, nos reflejamos cuando empezamos a chocar con el líder, porque nos tocó heridas, ¿sí? Porque nos dijo algo que nos revolcó por allá adentro y rebotamos contra la autoridad y rebotamos contra todo. Porque esta parte interior que es la verdaderamente importante, la del alma, donde está ese niño todavía que necesita ser sanado. ¿Sí? Entregar esas heridas emocionales. Miren, Jesús le dice aquí a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él vino a reconciliarse con nosotros a través de la cruz del Calvario, ya nos reconcilió mejor. Nacimos de la carne, por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Desde que te cortaron el cordón umbilical lloraste, porque no querías salir de esa burbuja cómoda, a donde todo te llegaba, y empezás a enfrentarte con la vida. ¿Sí? Y desde niño empezamos, y la primera vez que vimos de pronto a nuestro papá borracho y llegó y le pegó a nuestra mamá, ya nosotros empezamos a sentir un miedo, y eso todavía está acá. Y si no lo entregamos, usted puede aprenderse los sistemas terapéuticos que quiera, puede aprenderse la Biblia, puede aprender lo que quiera, que si no sanamos nuestra alma, difícilmente dejaremos el uso y el abuso de las drogas. Por eso esto es una parte importantísima, porque desde esa edad venimos cargando. Inclusive hay gente que ni siquiera consumió drogas, pero esto es un proceso lógico. Van a la iglesia hoy día. ¿Y cuánto lleva congregando? De 12 años, pero todavía no ha perdonado al papá. Él dice, sí, yo lo amo en el amor de Jesús, como decimos en la fundación. Dice, yo te amo en el amor de Jesús. No, hay que nacer de nuevo, hay que ser otro. Hay que dejar esa actitud de niño. No seamos como algunos que llevan años y años y años y viven procesos y se jactan de que saben tanto, pero tienen 20 años de experiencia en un año. En un año, en 20 años han adquirido un año de experiencia, porque ni siquiera hemos nacido de nuevo, no hemos entregado esas heridas emocionales, no hemos entregado esa niñez. Porque cuando usted empieza a madurar, usted se da cuenta, uy, qué pena con mi mamá. O sea, sí, por ahora me colabora porque pues no tengo más que hacer, pero hagamos esto bien hecho para que sigamos adelante y por ahí en la vuelta de 2, 3 años nosotros seamos los que aportemos. Apenas tengan la oportunidad o tengamos la oportunidad de que nos visiten y todo, ese debe ser nuestro verdadero trabajo. Sanar esas heridas emocionales que tenemos desde niños, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No, es que, no, tranquilo. Y es más, y por eso es tan importante esta escuela de sabios que las familias participen, porque también necesitamos sanar esa parte para seguir adelante en este proyecto de vida. No sé, está el pastor Ricardo Harrison, el pastor Jorge, ¿alguien más que quiera aportar? Amén, Lucho, muchas gracias. A ver, yo el aporte que quiero, pues, regalar allí para todos es, yo creo que usted decía ahorita que uno
pues sanarse emocionalmente, yo creo que uno llega a un lugar de restauración, a un refugio o a un albergue. Yo creo que uno llega a un lugar de estos es precisamente es a sanarse emocionalmente. Pues uno, pues, porque la droga lo llevó a vivir como pues un desorden emocional, donde, por ejemplo, muchas cosas le afectaban y es necesario que uno tenga que ir a un lugar de estos a sanarse, pues, por muchas causas, por muchas heridas que vinieron aún desde la niñez. Yo quisiera compartir algo, lo que allí para redundar más dice en Primera de Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, los muchachos cuando llegan a la fundación, uno tiene que comenzar a manejarle una serie de situaciones de ellos, de berrinches, porque aún todavía muchos de ellos llegan a estos lugares y llegan con la problemática de berrinches, es que no me gusta esto, es que no me gusta lo otro. Inclusive ayer que estaba en una fundación, un muchacho abandonó el programa porque no le gustaba la comida. Y mire que hasta de esa parte tenemos que sanar a un muchacho de estos porque precisamente el muchacho quería comer era lo que él quería, no lo que le ofrece la institución. Entonces, yo creo que precisamente para eso son estos espacios de poder sanar a una persona de muchas situaciones que viene desde, aún Lucho, usted lo decía, aún desde el mismo vientre de la madre, vienen ya con daños. Y entonces yo creo que esta es la oportunidad que Dios pues, nos puede brindar de estar en un lugar de que precisamente todas estas cosas y poderoso Dios que pues solo utiliza su palabra, ¿no? Pues para sanar todas estas cosas que tenemos como daños. Aún desde la propia experiencia de mi propia experiencia, cuando yo también tuve la necesidad de ir a un lugar de estos, o sea, yo lo vine a entender después de que Dios lo que quería con mi vida era sanarme emocionalmente, porque tenía muchos daños, tenía muchos complejos, tenía una baja autoestima, tenía complejos de inferioridad y Dios comenzó a hacer ese proceso precisamente de donde pues muchas cosas desde mi propia niñez fueron necesarias que Dios comenzara a sanarlas. Entonces, pues redundando con el tema de que esta parte de este niño que hay en nosotros comienza a ser sanada y comenzamos a ver el fruto de todo esto cuando me someto a lo que el lugar me ofrece, cuando me someto a que alguien me pueda dar una orden, a que alguien yo le pueda recibir, que me mande a hacer algo. Entonces yo creo que esto es demasiado poderoso cuando definitivamente lo comenzamos a sentir en nuestra vida, que todo eso hace parte de la restauración. Entonces, pues ese es el aporte que yo te quería darle, Lucho. Amén, amén, pastor. Quería tocar esta parte también aquí porque en el mismo pasaje Jesús dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Y esta es la parte importante acá del tema. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe de dónde viene. Cuando dice no sabe de dónde viene, es como si nos olvidáramos completamente de todo lo que nos ha pasado hasta este momento. Y muchas veces en estos tratamientos
Ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos por lo que hicimos. Y vivimos cargando esa cruz del pasado. Vivimos cargando esas heridas emocionales de niño. Vivimos cargando eso. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se sabe de dónde viene. O sea, esas heridas de niño, esas heridas que cargamos, deben de quedar atrás. Esa actitud de niño, eso profundo que nos toca, que nos hiere, debe quedar atrás. Si no, es difícil que, que sigamos adelante. Nos trancamos, nos cerramos, nos ponemos obstáculos y barreras para seguir madurando en esta vida espiritual. Y seguimos siendo como niños, ¿sí? Aunque pues en un pasaje de la Biblia, no, tocando, dice, hacer como niños, porque todo lo creen. Pero esas ideas que sacamos de niños a las que tenemos que dejar un lado. Amén. Por ahí veo al apóstol y la mano la levantó Harrison. No sé. Harrison. Muy buenos días, mi hermano. Dios le bendiga a todos los que están conectados. Muy bonito, profundo, importante este tema, porque el nacimiento espiritual pues proporciona una visión espiritual de lo que es el reino espiritual, ¿no? Y Nicodemo, aunque era uno de los principales entre los judíos, le faltaba esa visión espiritual, o más bien tenía una ceguera espiritual. Él no comprendía estas cosas. Yo quiero traer a colación o referirme al versículo 2, que dice que Nicodemo, este vino a Jesús de noche. ¿Y por qué buscaba a Jesús en la noche? Porque él no quería hacerlo manifiesto, él no quería hacerlo público, ¿sí? De hecho, era tanta la ceguera espiritual que él lo reconocía como un maestro, pero no lo reconocía como el Salvador o el Hijo de Dios, sino que lo reconocía como un maestro más de tantos. Y nosotros muchas veces, cuando llegamos a un lugar de estos, a nosotros nos quieren sanar una fe, nos quieren traer una doctrina, nos quieren traer a una relación con Dios. Y muchas veces nosotros tomamos esta posición como la de Nicodemo, ¿no? Porque yo me acuerdo que en un principio a uno le daba vergüenza el evangelio. Uno lo escuchaba y lo manejaba de pronto dentro de la institución, pero afuera uno no se hacía públicamente creyente. Porque en el corazón todavía estaba ese deseo de ser participantes del mundo, de la corriente del mundo, del parche. Uno quería ocultar su fe y quería manejarla como de manera. Es más, hay muchas personas que les preguntan después de un proceso, les preguntan, ve, ¿dónde estabas? Y ni siquiera es capaz de decir que en un programa de cambio, en una fundación, o aprendiendo a conocer a el reino de Dios o estableciendo una relación con Dios, sino que no, yo estaba de vacaciones, yo andaba de un tío, yo vengo de pasear, yo vengo de. Sí, pero es más por el tema de la vergüenza, por el evangelio. Y pues Nicodemo por eso buscaba a Jesús en la noche, porque él no quería ser visto. Otra cosa es el nuevo nacimiento. Pues el nuevo nacimiento solamente se puede nacer después de morir. Y el nuevo nacimiento viene después de una decisión de morir a una vieja naturaleza, a una manera vieja de pensar. Y este nuevo nacimiento, yo creo que no solamente en nosotros, sino que en muchos creyentes, se piensa que el nuevo nacimiento es como la meta. Se cree que listo, ya volví a nacer. Pero el nuevo nacimiento es el inicio de una vida en la fe. Es el principio de todo. Ahí es donde comienza todo. Yo como una persona que ha recibido el nuevo nacimiento, pues tengo que llevar ese nacimiento
Eh, Porque uno nace como bebé, tengo que llevarlo a la niñez, tengo que llevarlo a la adolescencia, tengo que llevarlo a la adulta, tengo que llevarlo a la madurez, tengo que llevarlo a la perfección. Pero muchas veces se concibe el nuevo nacimiento como la meta y realmente no es la meta. Por eso muchas personas, aún cuando han recibido un nuevo nacimiento, se creen y se consideran listas y preparadas, que porque ya tienen una relación con Dios, que porque ya me aprendí 3 versículos. Y es todo un proceso, el nuevo nacimiento en la etapa de la regeneración, esta parte del proceso espiritual, del crecimiento espiritual, es una etapa continua, permanente, y yo diría sin fin. ¿Sí? Y en cuanto al versículo, para terminar, para ir terminando, el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando somos nacidos del Espíritu, la palabra nos compara como con el viento, ¿no? Que no se sabe de dónde nace y a dónde termina. Y así es uno mismo en su proceso, uno se deja llevar. Uno desmonta sus planes, sus proyectos, uno desmonta lo programado y uno simplemente se deja llevar, porque ese es el crecimiento espiritual, ese es el nacimiento espiritual. Sabemos que Dios, la voluntad de Él es buena, es perfecta y es agradable, y sabemos que el espíritu que nos está guiando es el espíritu de Él. Nunca nos va a llevar a un lugar donde nos afecte, donde sea negativo para nosotros. Y por eso es muy importante la etapa que decía Luis, ¿no? De la sanidad interior. Porque aunque tengo un nuevo nacimiento, en ese nuevo nacimiento todas las cosas son hechas nuevas. De hecho, en un nuevo nacimiento yo puedo reprogramarme, yo puedo resetear mi información, mi chip, puedo resetear mi corazón, puedo resetear mi memoria, puedo resetear mis recuerdos y hacer de mí una persona totalmente nueva, incluso con gustos nuevos, con pensamientos nuevos. Y ese es el concepto que yo tengo espiritual del nuevo nacimiento, ¿no? Que es el inicio, que es el comienzo, no es la meta, no es el final. Ese era mi aporte, gracias. Buenas, un saludo para todos. Buenos días, apóstol. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Bendiciones, Bueno, apóstol. vamos a seguir aquí y en este tema, pues que Dios nos permite estar y oyendo y recibiendo pues los conceptos de ustedes, pues es muy importante entender que es un mandato hablar del nuevo nacimiento, ya que Dios vio la necesidad, de modelar un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento pues representaba trabajar en ese niño que hay en nosotros, porque si no, pues iba a ser muy difícil entrar al reino de los cielos. Creo que el origen del daño que se ve repercutido en los comportamientos del ser humano tiene que ver mucho con esa primera etapa, aún psicológicamente lo muestran que la importancia de lo que es la primera etapa o la primera infancia, ahora se llama segunda infancia y tiene unas categorías, pues suma mucho. De hecho, para los judíos, el primer año de vida a los 7 años era fundamental y de ahí también daba otra etapa que era de los 7 años a los 12 y desde luego pues de los 12 hacia adelante pues ya representaba otros conceptos. ¿Y por qué yo lo digo? Porque si nosotros no entendemos esos ajustes,
Harrison usó el término ahora, no podemos ser reprogramados nuevamente. Nosotros habíamos sido desprogramados y quizá la desprogramación que muchos traemos viene con esa raíz. Por eso nosotros contamos con Dios, porque el único que puede devolverse a trabajar, a sanar, a restaurar, a rehabilitar ese niño que quizá en alguna de esas etapas de infancia o de años atrás se quedó frenado por algunos factores, pues yo siempre le digo a las personas, yo le digo, por eso trabajamos con Dios, involucramos a Dios en los procesos de rehabilitación y de restauración, porque es el único que puede llegar al origen, es el único que puede llegar allá a eso que se desajustó en ese momento y que quizá ahorita en el presente esté afectando realmente, esté haciendo mella y se ve pues manifestado pues por el estilo de vida, no solo de la droga, del alcohol, sino de muchos comportamientos que aún tenemos que resolver que vienen desde allá. Entonces Dios vio que el hombre iba a tener problemas de muchos índoles, problemas sociales, problemas laborales, problemas de religión, problemas de fe, problemas a todo nivel, que por eso Dios dijo, bueno, si ya hay una problemática en la humanidad, necesitamos entrar a destapar la restauración a todo nivel, o sea, la restauración integral. Para que se vea reflejada esa restauración, pues Dios dijo, tengo que devolverme al origen y a la raíz del problema. De hecho, doctrinalmente Adán y Eva fueron afectados en ese niño interior porque dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban en un estado de inocencia. Por eso hoy en día los niños de hoy en día no tienen ya esa inocencia. En el tiempo, hace 30 y 40 años, usted le podía decir a un niño que fuera y mirara si la marrana ya puso y él iba y miraba. Hoy los niños de hoy en día ha sido tanto el daño en su inocencia que antes es al contrario. El niño le dice a los papás que vaya, mire si la marrana ya puso. Y antes los papás son los que van y miran si realmente la marrana ya puso. ¿Por qué? ¿Qué determina eso? Que se ha perdido el grado de inocencia con el que todos nosotros fuimos diseñados. Por eso tenemos la tendencia a ser desconfiados, a ser maliciosos. Por eso tenemos una cantidad de comportamientos que afectan cuando hablamos de los procesos de restauración en las vidas. ¿Y por qué yo le quiero hablar de la inocencia? Y por allí yo quiero irme. Porque cuando el Señor Jesús le manifiesta el nuevo nacimiento a Nicodemo, que fue el fundamento con el que iniciaron ahorita exponiendo, pues el Señor Jesús llega y deja a Nicodemo en un estado de inocencia, porque el Señor le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. En el reino de Dios es donde está la plenitud y es donde inicia la restauración del espíritu, del alma y del cuerpo. En el reino de Dios podemos hablar, en el reino de Dios nosotros podemos hablar de una restauración integral. Entonces Nicodemo va donde el Señor y le dice, Señor, sabemos que has venido para hacer señales. Y el Señor dijo, no, yo no he venido solamente para hacer señales como maestro o como para enseñar, porque hay personas que les gusta unas conferencias muy bonitas de fuego, esplendorosas, que les hablen chévere, que les digan qué les va a deparar el futuro. Hay personas que van y buscan maestros para que le digan lo que quieren oír. Nicodemo fue donde el Señor por lana y salió trasquilado, porque el único que va a llegar a la verdadera necesidad que hay en nuestro niño es Dios. Nicodemo fue donde el Señor, es más, lo menciona como maestro y le dice maestro, o sea que él iba por una cátedra de sabiduría, pero Dios sabe cuál es la verdadera necesidad de nosotros. Quizá él ahí en ese momento, como Nicodemo era un principal dentro de los judíos, era un maestro, el Señor dijo, no, este no necesita llenarlo de tanto conocimiento. Por eso las fundaciones se han llenado de tantas
personas llenas de mucho conocimiento, pero poco acatan lo que deben acatar. O sea, pocas han nacido de nuevo. Entonces el Señor le dijo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, y él se le arma un conflicto. Pero Nicodemo lo entiende, y quizá este cuadro lo resume, pero hay que mirarlo con detalle. ¿Por qué? Porque si Nicodemo era un maestro de la ley y de los fariseos, o sea, ¿cómo logra uno explicar que Nicodemo termina diciendo, Señor, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, Nicodemo, eres tu maestro de Israel y no sabes. O sea que el Señor ya lo había reseteado. Y le dice, Nicodemo, ¿acaso? Mire que lo dejó en un estado de inocencia, porque una persona que entra en un estado de inocencia puede razonar de esta manera. Y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que Nicodemo, cuando el Señor le está hablando de nuevo nacimiento, Nicodemo ahí mismo llega y dice, ¿es que acaso uno viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? O sea, una persona de la estructura intelectual de Nicodemo, o sea, no podría, eso no se lo cree ni un niño. Pero Nicodemo, como ya el Señor no solamente le estaba hablando del nuevo nacimiento, sino que lo puso a nacer del nuevo nacimiento. El Señor ya lo había reprogramado y él ni siquiera se había dado cuenta, porque déjeme decirle que solamente un niño, el pastor Ricardo decía, hablaba como niño, puede decir que un hombre con tantos años, yo no sé cuántos años pudiese haber tenido Nicodemo, pero yo calculo que tendría por ahí entre más de 60 años en un promedio, más de 60 años, y pensar todavía que uno después de 60 años puede entrar nuevamente al vientre de su mamá. Dice, ¿acaso podemos entrar nuevamente al vientre de nuestra madre? Pero ya estaba pensando con inocencia. La inocencia es fundamental en el nuevo nacimiento y es clave. Porque si nosotros no recuperamos ese estado que es una esencia de Dios, se nos va a dificultar creer, se nos va a dificultar una convicción. Por eso es que un niño todo lo cree. Cuando un niño tiene inocencia, usted le dice a un niño, me trae un carro, me trae un juguete, y usted le dice al hijo, sí, papi, yo te lo traigo, yo te lo compro ahora. El niño no se queda pensando, ¿será que mi papá me va a traer el carro? ¿Será que mi mamá sí me lo va a comprar? El niño cree automáticamente por la inocencia que él tiene, automáticamente él cree. Nosotros hemos sido tan dañados y tan vulnerados, aún en cualquier etapa de la vida, infancia, adolescencia, mayoría de edad, cualquier etapa de la vida, que nos cuesta. Por eso el único que nos puede devolver la inocencia y el único que nos puede reprogramar desde el origen y el único que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser y saber lo que se nos desajustó, pues ¿quién más sino el mismo que nos creó y sabe qué parte o qué repuesto necesitamos que se haya averiado internamente? La profesión, la terapia va a llegar hasta un punto, hasta el alma, hasta la mente. Cualquier persona puede llegarle, cualquier psicólogo puede llegarle a una persona a la mente, puede llegarle a las emociones, puede ayudar a redireccionar su voluntad, pero el único que va a poder llegar hasta el espíritu es Dios. Por eso el nuevo nacimiento es por obra del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del Espíritu, por eso es un estado natural, espiritual, perdón, y no natural. Por eso Nicodemo pensó que iba a entrar nuevamente o por segunda vez al vientre de su madre y todavía no había comprendido, pero de alguna manera había recuperado la inocencia. Podía creer nuevamente, no iba solamente para creer, para conocer o saber, sino para creer. Por eso usted ve que todo lo de Dios opera por la fe.
como creíste, te sea hecho. Dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. Y hay personas que ya ahí yo me voy a desprender un poco, que todavía no creen en su rehabilitación, que no creen en su restauración, que no creen en su restauración. Hay personas que no han sanado su niño interior, por eso no creen en sus líderes, no creen en sus pastores. Hay personas que van a la iglesia y no creen en su pastor. Entonces, si no se ha recuperado la inocencia, yo le digo a las personas que yo puedo orientar, yo le digo, si usted no cree en mí, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder avanzar porque la inocencia determina y ese nuevo nacimiento determina que yo recupere la fe o la confianza, que es lo primero que se ha perdido en todo lugar. O sea, ya los hijos, los padres no confían en los hijos y los hijos no confían en los padres. Y sigue la cadena y se desprende la cadena. A veces estamos en la fundación, pero no en un estado de inocencia, porque estamos desconfiando del líder, estamos desconfiando del operador terapéutico. Es más, no hay inocencia, hay es conciencia, que es otro estado del ser humano. Los 7 estados del ser humano son inocencia o las 7 dispensaciones del ser humano: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Esa es la manifestación de Dios para restaurar al ser humano, o es la manifestación de Cristo en el ser humano. Entonces, si yo me bloqueo en la primera, mire todas las etapas que me faltan de ahí para allá. Si como los pollos nacemos, nos reproducimos y morimos, son etapas del desarrollo del individuo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que hayan personas que están en la fundación, pero no en un estado de inocencia, no en un nuevo nacimiento, porque están desconfiando hasta de la comida? Yo no puedo entender cómo hay familias que tienen a sus hijos en la fundación, pero desconfían de la fundación. La inocencia es para dejarse llevar de la mano. Y quiero colocar un ejemplo. Usted no puede, usted si quiere pasar la calle con un niño, no es lo mismo pasar la calle cogido de la mano con un niño de 3 años o de 5 años, pero a mí me pasa con mis hijos. Yo tengo un hijo de 13 años y tengo una hija de 16, va a cumplir 17, pero yo cuando tenían 4 años, yo los pasaba cogidos de la mano y pasábamos al otro lado de la calle. Pero ahora que ellos ya están grandes, ya tienen 16 y 13, si yo los voy a coger de la mano y los voy a pasar al otro lado de la calle, ¿sabe qué dicen? Uy, qué oso. Uy, no, papá, ya nosotros estamos grandes, ¿cómo se le ocurre que nos va a seguir cogiendo de la mano? Y ahí yo determino que ellos ya han perdido de alguna manera la inocencia, ya son más conscientes y ya no se dejan guiar como cuando tenían 3 o 4 años. ¿Qué necesitaba el Señor Jesús con Nicodemo? Guiarlo. Pero el problema es que él sabía tanto y ya era maestro de la ley y ya se había hecho grande. Por eso Adán y Eva en el Edén los hicieron grandes. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, o sea que se dejaban guiar, se dejaban orientar, aceptaban los lineamientos y las directrices porque tenían inocencia, porque creían que el Padre los llevaba de la mano. Hoy en día las personas así digan yo creo en Dios, del que más desconfían es del mismo Dios. Por eso Dios necesitaba hacer los ajustes y devolvernos a la inocencia y sanar nuestro niño interior para que nosotros nos podamos soltar en las manos de Dios. Por eso Dios, Nicodemo tenía una misión muy grande de aquí en adelante. Él jugaba un papel importante para la iglesia y para el propósito de Dios, porque él era la ficha que Dios tenía dentro de los doctores de la ley, los que iban a vender posteriormente al Señor Jesús. Pero usted se va a dar cuenta que si usted no sana ese niño interior, usted no puede alcanzar muchos propósitos, se pueden ver frenados en un momento dado. Por eso Jeremías, el Señor lo envió a restaurar y a rehabilitar a Israel. Y Jeremías dijo, Señor, yo soy niño y no sé hablar. Y el Señor le dijo, no, su niño está bien. Y el Señor empezó a trabajar, que quizá hoy no voy a ahondar mucho allí en ese concepto. Pero ¿a qué voy yo?
Cuando se pierde la inocencia, revisemos hoy a través de esta escuela de sabios cómo está nuestra inocencia. Porque si yo voy a estar en la fundación desconfiando, si los padres tienen sus hijos en la fundación desconfiando, y si los internos o los residentes están allá y están desconfiando, o sea, no han recuperado la inocencia, es porque hay un daño en el niño interior que cuesta dejarnos llevar de la mano, que cuesta soltarnos para que nos puedan conducir. Yo entendí aún en un momento dado en la fundación que yo tenía que dejarme llevar, pero si yo no estoy en un estado de inocencia, uno de niño no camina con extraños. Uno de niño le enseñaron que uno le tenía que recibir una banana, era un conocido, pero que a un extraño no se le podía recibir nada. Entonces, los israelitas, si no recuperaban esa inocencia o si no sanaban ese niño interior, no podían creer en Jesús. De hecho, por eso lo crucificaron y por eso lo mataron a él, porque les costaba soltarse en las manos de él. Entonces vamos a mirar pues el primero, la inocencia, y vamos a mirar otros puntos que son necesarios hablarlos para empezar a avanzar en la sanidad de nuestro niño interior. Entonces yo quiero dejar ahí como ese precedente y sé que nos va a dar pie a seguir ahondando de que cómo yo realmente sano mi niño interior, qué necesito y cómo puedo afianzar esos ajustes. Quería dejar la introducción allí en base a lo que habían expuesto los demás compañeros y directores y lo quería añadir con la inocencia. Yo quiero darle el espacio al pastor, no sé si por allí está el pastor Rubén Victoria, por aquí lo veo y si quiere de pronto darnos una opinión o un concepto. Hernán, mi pastor Rubén. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Pues este punto me coloca a reflexionar primeramente a mí, ¿no? Porque a veces nosotros podemos dejar de consumir, podemos dejar de abstenernos de la droga, pero por esa enfermedad del niño interior, tenemos dificultades en nuestras relaciones, en las relaciones con los estudiantes, acá con el trabajo, con los colaboradores y en nuestras relaciones sociales. Porque Dios quiere sanar las relaciones. Dios quiere sanar las relaciones. Esa situación de sanidad de nuestro niño interior es muy importante porque hay que hacerlo, hay que hacer un proceso de sanidad interior y hay que ir al momento donde, inclusive desde antes de nacer, tenemos que empezar a hacer sanidad interior y la única herramienta posible es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él estuvo allí en el momento de la concepción. Y muchas veces también tenemos que mirar a terapia familiar y tenemos que ir más atrás, porque el problema muchas veces es antes de la concepción, cuando la familia, el papá y la mamá se conocieron. Esa es una parte también que tenemos que trabajar. Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Entonces, yo pienso que ese tema es muy importante, muy interesante. Me ha tocado en cierto sentido porque nosotros arrastramos con muchas dificultades por problemáticas desde antes de nacer y desde antes de la concepción. Tenemos que ir a trabajar con papá, mamá, cómo se conocieron, todo lo que es el sistema familiar, la dinámica familiar, el momento de la concepción. Muchas personas han sido concebidas en un momento sin amor, tal vez, o han sido concebidas en un momento en que la situación estaba difícil en la familia y son hijos no deseados. Y desde allí viene la problemática del rechazo. Bueno, este tema es muy amplio y ahorita me ha tocado cuando hablaba el hermano Luis y me tocó en el sentido de
de la desconfianza, también lo que hablaba, ¿no? La desconfianza que podemos dejar de consumir, podemos dejar de estar en cosas que no son, pero tenemos esa raíz de desconfianza que viene de la falta de sanidad de ese niño interior. Y pienso que es muy interesante este tema y hay que prepararnos mucho mejor. Pero primeramente tenemos que ser sanados, porque muchas veces estamos trabajando como sanadores, no sanados. Entonces, me parece muy bueno este espacio y muchas gracias, Matías, por presentar pues mi opinión. Creo que nos quedamos cortos y seguimos adelante, pero hay que buscar mucho más en la sanidad interior. Así es, pastor. Yo creo que es importante lo que usted también expresa. ¿Por qué el niño? ¿Por qué el niño? Porque es que aún desde la concepción nosotros traemos ya complicaciones. Y usted me recuerda algo que yo digo aún hasta manera de risa. Nosotros, la mayoría de nosotros, y no es con el ánimo de atacar y de juzgar, pero sí nos están reprogramando y es la obra de Dios en nosotros, llegar allá. El que puede llegar allá realmente es Dios. Y entonces muchos de nosotros no nacimos como fruto del amor. Yo coloco y siempre digo a manera de risa, muchos de nosotros fue que se conoció Julanito y Julanita en una rumba y Julanito le dijo a Julanita, yo la llevo a su casa. En esa llevada a la casa de pronto se desviaron y entonces al mes la llamada, vea, mire que tengo problemas, tengo retraso. Y Julanito lo que hizo fue decir, vea, no me complique la vida ahorita, yo no sé, usted verá qué hace. Y muchos desde la concepción no nacimos como resultado del amor. A muchos dijeron, no, este se coló o esperaba mujer, una niña y llegó un niño o viceversa. Y muchos desde allá no traemos esa programación como Dios quiere que nosotros lo manejemos. Por eso hablan de reprogramación. Ahora están hablando de reprogramación que neurolingüística y son una cantidad de conceptos que representan ir hasta allá donde la persona se frenó y sanarla para que la persona pueda avanzar y a nivel de sus relaciones interpersonales, no solo de la fundación, familiares, laborales, sociales, no se vean afectadas y no se vean dañadas por ese problema o por esa falta de sanidad en el niño interior. Por eso somos personas muy dadas a la desconfianza. Yo le digo a las personas, si usted no cree en mí, si usted no confía en su pastor, si usted no confía en su líder, si usted no confía en las personas que lo están llevando por el camino de la restauración, la Biblia dice, no podrán andar dos si no estuvieren de acuerdo. No se puede caminar y la idea es que nosotros empecemos a unificar esos criterios tanto en la fundación, y cuando digo la fundación son los que intervienen en la fundación, y cuando digo la fundación son los padres que tienen que ver con la fundación, como lo decía usted, Pastor Rubén, ahora, y cuando digo la fundación son los residentes, los pacientes, los hermanos, los amigos que están cursando el proceso. Si nosotros por ese nuevo nacimiento y por esa obra que Dios hace, logramos integrar esos tres componentes, los resultados van a ser más efectivos. Vamos a lograr que haya más efectividad en los procesos de restauración y de rehabilitación, porque el porcentaje, déjeme decirle, es mínimo. Hoy en día, de 100 personas que llegan a la fundación a rehabilitarse, de esas 100 personas, no todas se rehabilitan. Quizá el porcentaje, y no lo voy a decir, es reducido. A nosotros, los que tenemos años en esto, nos decían, qué bueno que usted sea de ese porcentaje pequeñito que se rehabilita. Pero yo hoy qué digo, qué bueno que trabajemos en ese niño interior para que ese porcentaje cada vez sea mayor. Porque la visión y la propuesta que tenemos es que cada vez más personas puedan rehabilitarse, pero no solamente bajo los conceptos de dejar de consumir, sino realmente abrirse a una sanidad
que no le limite seguir avanzando a nuevas metas, que no lo limite seguir avanzando a nuevos propósitos o a cosas que Dios le tenga de ahí en adelante. Entonces, pues Luis, no sé qué más puedas dar ahí en base a como usted planteó al inicio. Amén, apóstol. Sí, lo importante es entender la idea que se quiere transmitir hoy, ¿no? Y es abandonar ese pensamiento de niño afectado, ¿sí? Porque es que cuando las heridas emocionales se despiertan en todos los procesos, inclusive no hablando directamente de drogas, sino en muchos otros procesos, cuando hay personas que no han tenido problemas de consumo y se dirigen hacia un psicólogo, lo primero que le empieza a tocar es: cuénteme su vida, cuénteme qué fue de niño, cuénteme. Y comienza a contarle lo que él ya sabe y trabajan sobre esa base de sanar esas heridas emocionales que muchas personas, por no decirlo que en un alto porcentaje casi que toda la humanidad, cargamos en esas heridas. Por más buenos que hayan sido nuestros padres, por más buenos que quieran ser ellos con nosotros, y quieran muchas veces enmendar ese tipo de errores que se cometen, ¿no? Desde la niñez en nuestras vidas, pues sigue eso ahí, porque necesitamos llenar un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y volvemos al pasaje de Nicodemo, ¿no? Que entre el Espíritu y que entre el agua, que entre la palabra en nuestras vidas y que esa palabra se vuelva rema en nuestro espíritu para poder encontrar esa verdadera sanidad interior a la cual todos queremos llegar. Quería tocar otra parte y es el pensamiento tridimensional y el pensamiento unidimensional que todos manejamos en cuestión de la adicción a las drogas. Y cuando hablamos de tridimensional, es que miramos un pasado que ya no fue, miramos este presente, pero siempre estamos proyectándonos al futuro. Cuando tenemos una mentalidad de niños, tenemos todas estas cosas que cargamos de nuestro pasado, solamente pensamos en el hoy. Así es la actitud de que consume químicos, solamente piensa en el hoy. No, olvidando ciertamente lo que está atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera actitud cuando empezamos a encontrar esa sanidad que te dio afectada desde niño. Amén, apóstol. Así es, Luchito. Mire que cuando usted decía eso ahorita, Luis, digamos, hay personas que les cuesta sostenerse en un proceso de rehabilitación. ¿Y por qué? Porque mire que por la falta de inocencia, y muchas personas no lo asocian con su sanidad interior. Yo sé que los que trabajamos en fundaciones no logramos a veces ni siquiera nosotros mismos dimensionar o comprender cómo es posible que una persona se convenza más de lo malo que de lo bueno. Por eso terminamos amando más la mentira que la verdad. ¿Y por qué lo digo yo? Yo no logro entender cómo una persona logra decir yo estoy bien y todavía está andando en la calle y todavía tiene el costal en el hombro. Yo no logro pensar, por falta de inocencia y sanidad interior en ese niño interior, que una persona vea las cosas tan difíciles en la fundación, que una persona vea tantos obstáculos y tantos problemas en la fundación y afuera no sea difícil. Y cuando estaba en la olla no era difícil. Y cuando estaba haciendo las cosas mal, atropellando a la familia, no era difícil. Pero cuando llega a la fundación, está tan bloqueado acá y está tan enfermo su niño interior que acá sí ve lo malo, pero cuando estaba en la olla no veía lo malo, no veía lo malo. Y eso es una interrogante que tiene que ver mucho con esa sanidad que para nosotros cuesta a veces asimilarlo, aún los que hemos trabajado en esto. ¿Cómo es posible que una persona está en la fundación, está en su hogar, tiene techo, comida y toda una estabilidad y un bienestar
que de alguna manera es apuntando a que ese hombre crezca como persona, o sea, apuntando a un buen ser, prefiera al otro día estar en un andén. ¿Cómo es posible que una persona desprecie la sobriedad para después querer estar mal? Y sí querer ir a hablarle bonito a la familia, yo he cambiado, yo estoy mejor, ya me creo listo. Ya me creo listo porque pues ese va a ser un tema que lo vamos a ahondar aquí. Por falta de esa sanidad en ese niño interior, muchos creen ya estar preparados y realmente cuando Dios trabaja en nuestro interior, porque mantenemos lo que usted decía, el pasado, el presente y queremos avanzar allá, pero todavía con ataduras, todavía con ligaduras, todavía con lazos, todavía con amarres, todavía con daños. Por eso tenemos que dejar que Dios obre, intervenga realmente en las vidas, intervenga realmente lo que tiene que ser intervenido en la vida de nosotros para que nosotros podamos seguir avanzando en este proceso. Y lo que dijo el pastor, un enfermo no puede guiar a otro enfermo, o en otras palabras, un ciego guiando a otro ciego. A veces los padres guiando a los hijos y los padres son los que más enfermos están que sus hijos. Lo mismo los que líderes y los que trabajamos en la fundación. Lo primero que tenemos que buscar es nuestra sanidad para que realmente demos de una sanidad a los demás. Yo no entiendo cómo una persona en un proceso con 2 o 3, 4, 5 meses ya se cree estar listo para ir a sanar que a los otros. El cuento que le echan a uno, es que mi mamá me necesita, es que mis hijos me necesitan, es que mi hermana me necesita, es que el trabajo me necesita, sí, pero usted lo necesitan sano. Si usted no ha sanado su niño interior, déjeme decirle que usted va a ir allá y se va a volver nuevamente en el problema, o sea, vuelve el pasado, no lo puede liberar, sino que lo va a estar arrastrando en el presente y el futuro se va a ver atrofiado, como decía Luis, porque no ha podido sanar allá y va a volver usted a lo mismo, a los mismos comportamientos. Yo le digo a las personas, sane bien, haga bien su proceso en la fundación, dese la oportunidad de trabajar las áreas que tiene que trabajar en base a cómo lo están orientando. Confía en los líderes, confía en los operadores, confía en el equipo de trabajo de la fundación, en el director y déjese guiar por ese camino de sanidad para que usted no esté repitiendo lo mismo, para que realmente se deje sanar y no esté convencido de que allá me necesitan, mi mamá me necesita, mi tía me necesita. No, sí te necesitan desde luego, pero sano. ¿Para qué salir enfermos de la fundación si vamos a ir a enfermar y a seguir enfermando? La idea es que podamos romper ese ciclo y podamos romper esa cadena para que la efectividad en los tratamientos de las fundaciones se vea cada vez más reflejado. Alguna vez hablamos aquí en esta Escuela de Sabios que aquí esto es un reclutamiento y le voy a dar como una idea de que aquí se está reclutando un ejército. Las personas que intervienen en esta Escuela de Sabios es como un ejército que nos estamos preparando para ir a rescatar más vidas. Y hasta el día de hoy son más las que se pierden, son más las que entran a ese mundo de oscuridad de la llamada drogadicción que los que salen de ese camino. Hay personas que les es más difícil rehabilitarse que salir, que entrar. Entrar es fácil, pero muchas personas por falta de ese niño interior les es más fácil habituarse a ese estilo de vida y ven yo digo, oigan, la olla no se ve problema, pero en la fundación todos los problemas habidos y por haber. Entonces yo creo que eso va a ser fundamental a la hora de ir avanzando y de ir trabajando en ese niño interior. Yo quiero, pues ya el tiempo se avanzó, no sé si el pastor Ricardo quiere añadir algo más. Hernán. Amén, apóstol. No, yo creo que esto es una riqueza demasiado grande lo que Dios nos está entregando a través de este espacio, ¿no? Yo pues
bendigo al Señor, bendigo lo que Él está haciendo a través de que cada vez vemos de que más fundaciones se están conectando y, y pues dar gracias a Dios por estos espacios, por lo que pues Dios en este tiempo nos permite vivir a través de la asociación y pues darle gracias a Dios, apóstol, por todo lo que está pasando. Amén, apóstol. Así es, mi pastor. Entonces yo creo que pues es importante reflexionar en la necesidad y en la importancia de trabajar allá esas áreas. O sea, yo siempre le digo a las personas en la fundación cuando están teniendo comportamientos de rebeldía, que les cuesta obedecer, que les cuesta sujetarse, y a mí a veces los líderes me dicen, mire, es que está pasando esto con esta persona. Entonces automáticamente uno empieza a mirar que ese problema no es de allí, que la persona quizá tenga un par de meses en la fundación, pero y dice, no, es que él tiene 3 meses y ya no debería tener ese comportamiento, 6 meses y no debería tener ese comportamiento. Y entonces yo veo personas con años y siguen teniendo comportamiento. Entonces, familiar de los Ramos. pastor, el micrófono, pastor. Entonces, pastor Rick, entonces yo ahí digo y empiezo a buscar de otra manera el origen de las situaciones y ahí mismo yo digo, no, eso viene quizá de 10, 20 o 30 años atrás. Lo que se está trabajando en la fundación en el presente es la sumatoria de daños que pueden venir de 10 o 15 años atrás que se están viendo reflejados en ese día, en ese momento, pero quizá toca que empezar a sanarlo desde allá. Por eso aquí lo hemos planteado muchas veces, la droga no es el problema, la droga es la consecuencia del problema o de los problemas. Y cuando uno empieza a revisar ese niño, uno puede encontrar muchas situaciones que vienen aún de atrás. Entonces, pues, la verdad, pues agradecido con Dios, con este espacio, con lo que podemos aquí aprender, mejorar. Ahí pues voy a darle el espacio a Harrison, creo que ha pedido la palabra. Siendo así, no sé si alguno de los padres, vamos a darle un espacio a alguno de los padres o de los familiares que quieran darnos su opinión respecto al tema. Si alguno de los padres quiere darnos su opinión, puede hacerlo. Por allí está Javier también. Javier. Hola, pastor, muy buenos días, Dios los bendiga. Buenos días. ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Soy el pastor de la Fundación de la Última Milla. Bueno, es un tema que, pues, cada uno, yo creo que esta parte es muy espiritual y muy radical, ya que es un tema que con el perdón, nosotros mismos tenemos que autoevaluarnos, revisarnos y mirar y expresar y hablar con Dios lo que debemos de ir sanando, ¿sí? Esto es un proceso de sanación de heridas que han marcado desde la niñez como hasta ahora, ¿sí? Que han hecho que de pronto estemos todavía en una rebeldía, en una desobediencia. Entonces, yo creo que cuando vamos hablando con Dios y vamos pidiendo perdón de cada área de nuestra vida, de los errores que hemos cometido, los personales, ¿no? Los que son, los que sabemos nosotros, Dios y nosotros, ese es el más importante, el perdonarnos a nosotros mismos, en ayudarnos a restaurarnos a nosotros mismos, restituir nuestras vidas. Y yo creo que cuando ese proceso se va haciendo, poco a poco, nosotros también vamos siendo liberados, vamos siendo libres de esas cosas que hemos pasado difíciles, ¿sí? Entonces yo creo que en la intimidad con Dios vamos haciendo este proceso de perdón, este proceso de restauración que en cualquier momento de nuestro interior
está marcando y hizo también de que cayéramos en esta problemática que hemos pasado, que estamos ya pasando y que Dios está sanando. Pero es reconocer de que nosotros tenemos que ser sanados, de que tenemos que ser restaurados. Lo digo pues a mi vida personal, que cuando yo aprendí a sanar muchas cosas que de pronto habían marcado en mi vida, a sanar ese hombre interior, ese lo que decía el pastor Matías acerca, y una de las cosas que como que más marca a uno es como la desobediencia y esa independencia que es una independencia que no es de Dios. Cuando empecé a reconocer y empezar a sanar muchas cosas de mi vida interior, yo creo que cuando usted se empieza a perdonar y amar, usted puede amar a los demás. Usted puede amar al que está al lado, a su prójimo, a convivir con los demás, a convivir con su familia, a convivir en este proceso dentro de la fundación. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a hacer esta sanación espiritual y usted empieza a confesarle a Dios lo que usted tiene, porque hay cosas que usted a veces le da miedo decirlas, le da miedo hablarle a Dios sabiendo que Él es, mejor dicho, el restaurador. Como decía el pastor Matías, Él fue el que nos creó y Él sabe lo que usted necesita ser sanado, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, ¿sí? Entonces, a nivel personal, cuando yo empecé a hacer eso, empecé a ver cómo mi vida empezó a cambiar en todo sentido, en todas las áreas, ¿sí? Porque a veces hay cosas hasta de que uno le hieren, que uno se quiere desahogar con los demás, se quiere manifestar con los demás, tomando esa rebeldía, mostrando pues que usted tiene algo interno, y la verdad a veces no lo confesamos, y eso me pasaba muchas veces, y estando con Dios, cuando empecé el evangelio a conocer del Señor, y a veces había cosas que yo no les las contaba hasta que una vez a través de la palabra entendí de que yo tenía que primeramente amarme a mí mismo, amarme, perdonarme a mí mismo. Si no lo hacemos, tenelo por seguro que tú no vas a amar a nadie, ni a los que estás con los que estás conviviendo, a nadie vas a amar. Entonces, yo creo que este es un tema muy largo, porque la verdad se extiende a que hay que sanar muchas heridas, pero en resumido, lo que decía el pastor Matías, es nosotros mismos empezar a reconocer y a empezar a mirar qué es lo que me está pasando a mí, ¿sí? Y a confesarle a Dios, y verás que Dios va a empezar a orar y va a empezar a poner las palabras indicadas a través de los terapeutas, a través de los pastores, de los psicólogos. Dios los va a usar para que usted empiece a sanar ese interior que necesita ser sanado, pastor. Ese sería mi aporte. Eso es, yo creo que pues seguimos en el proceso de afianzar, de manifestar cada vez más una restauración real en las vidas, y nosotros solamente somos facilitadores que estamos en este curso, esta escuela de sabios, con la conciencia de que estamos todos en el proceso de mejoramiento continuo día tras día, y necesitamos cada vez hacer los ajustes y aprender, y es el mismo Dios que nos está orientando. Por eso trabajamos con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que Dios determinó, que está por encima de todas las sabidurías humanas, para hacer los ajustes en ese manual de vida y para corregir lo que en algún momento pudimos haber perdido. Creo que es fundamental y es importante lo que decía ahora el pastor Javier, clave la independencia. Cuando se altera la inocencia, automáticamente se deja de ser independiente. Y eso se ve tan reflejado en la fundación, que hay personas todavía que creen que pueden cambiar. En estos días vi un muchacho saliendo de la fundación, hace 15 días venía de robarse una cantidad de cosas de su casa y decir que no, que él no necesita ayuda, que él no necesita fundación, que él puede cambiar y que él puede dejar el bazuco, y que él ya dejó el bazuco, y todavía siendo independiente y no abriéndose a sanar esa parte. A veces por eso también toca confrontarnos como familia, de ver que necesitamos mejorar muchos conceptos también, y a veces también aún dentro de la misma fundación, pues aquí Dios a todos nos está haciendo ajustes, y creo que lo miramos como una bendición,
que no solo podamos integrarnos, fundación, familias y residentes, sino que todos podamos participar de ese espacio de crecimiento y de aprendizaje que es fundamental. Por eso Jesús, cuando llevó a las multitudes al desierto y él alimentó a más de 5,000 personas, dice que ahí estaban todos integrados y todos comieron de la misma palabra o del mismo pan. Todos, hombres, mujeres y niños, estaban integrados allí. Ahora nosotros nos estamos integrando y estamos buscando unirnos para seguir avanzando en este proceso. Me resta más, yo creo que vamos a dejar allí el día de hoy. Vamos a continuar con el tema el día miércoles y sé que nos van a quedar otros conceptos allí que van a ser fundamentales. También vamos a ahondar en el tema de la independencia, cuando nosotros debemos ser dependientes, no independientes. Cuando nos enseñaron una autonomía, y es que usted tiene que ser autónomo, siga la voz de su corazón, nos saltamos un canal que era el de dejarnos guiar y dejarnos orientar, y quizá también ese niño interior lo tenemos enfermo porque de niños nos salimos del control. Desde niños nos costó el control, desde niños nos costó el reglamento. Por eso hay niños que a los 5 años ya nadie los puede controlar y ya nadie los puede dominar. Es tanto los niveles de maldad que han buscado robar la inocencia de nuestros jóvenes y niños. Por eso yo siempre digo, en los mejores sicarios no son mayores. Los mayores sicarios son nuestros menores de edad, son nuestros niños. Cada vez niñas más en embarazo a temprana edad, cada vez más niños y niñas siendo vulnerados en su inocencia, los cogen y los engañan y pruebe esto, y todos de alguna manera en esa inocencia hemos sido abusados, por decirlo así, hemos sido abusados y hemos abierto puertas a ciertos comportamientos que por eso terminamos en una fundación volviendo a reprogramar lo que Dios quiere que sea ajustado en las vidas, en las familias y en las fundaciones. Y para mí eso es un motivo de mucha bendición. O sea que quiero darle gracias a Dios por este tiempo, por las personas que participan, las fundaciones y las familias, y nos estaremos encontrando aquí por el día miércoles nuevamente para seguir hablando de este tema. Y pues le daremos más la oportunidad, el tiempo se nos fue, le daremos más espacio y oportunidad a algunas personas que compartan y nos den su opinión. Muchas bendiciones para todos, feliz resto de día y vamos a dejar allí por el día de hoy. Que el Señor continúe bendiciendo. Amén, apóstol. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones, apóstol. Parte de Peace. ¿Cómo me salgo de aquí? Nunca he podido. Atrás, ya. Digo que Juan José me escribió y lo que no había querido. Bueno, señora.